Hola, bienvenidos al encuentro número 6 de esta serie de audios que denominé El espacio y el tiempo en cuarentena. Encuentro que comienza así. La caminata no se juega solamente en el espacio. El tiempo también es movilizado. Un tiempo que se estira, vagabundea, se desprende del reloj. Un tiempo interior. La caminata solicita una suspensión feliz del tiempo, una disponibilidad para entregarse a improvisaciones según los acontecimientos del recorrido. El caminante es el único dueño de su tiempo. Él decide acerca de su ritmo de avance, se detiene a su antojo para observar un detalle del paisaje, desanda el camino, acelera. El caminante se halla en la alternancia de la observación de lo inmenso y lo minúsculo, porque a sus ojos todo se vuelve motivo de interrogación y de curiosidad, como si todo recuerdo indujera un retorno a la infancia y a sus interrogaciones infinitas. La caminata conduce a todos los saberes. Les he leído frases del bello texto de David Le Breton titulado Caminar, elogio de los caminos y de la lentitud. Son palabras que matizan estas reflexiones desde la cuarentena, que tienen el sentido de transportarnos en un andar simbólico, pero no por ello menos esencial, más allá de la cuarentena. Elegí esta vez este texto para retomar las metáforas que construyen esta cuarentena. Y entre ellas podemos insistir en la consideración de la metáfora que hemos mencionado en el audio anterior, tomar distancia. Respecto de la misma, hoy simplemente el propósito consiste en acercarles algunas frases para enriquecer la cuestión desde distintas perspectivas, frases que a veces parecen naturalizadas, pero que es interesante reflexionarlas en este contexto. Postulemos primero que la imagen del caminar, convocada por mi lectura al principio de este audio, es interesante. En primer lugar, porque es lo que no podemos llevar a cabo en esta crisis, salvo muy acotadamente. En segundo lugar, porque los caminos acercan y alejan. Se trata entonces de dos extremos que se albergan, a mi entender, en esta cuestión de la distancia. Hemos visto en el audio anterior que el término distancia está caracterizado como espacio entre una persona o cosa y otra, y también como intervalo de tiempo entre dos sucesos, personas o cosas, con lo cual vuelven a aparecer, como lo hemos dicho aquí en esta metáfora, el tiempo y el espacio. Nuestros amigos de este encuentro, así como de anteriores. En una reseña muy breve mencionaremos, ya que en otros momentos la seguiremos ampliando, algunos aspectos que conlleva también el término distancia. En primer lugar, alude a diferencia. Por ejemplo, en el aspecto, en la vestimenta. Esto tiene que ver con un sentido en más o en menos. En segundo lugar, el término distancia está relacionado con sentidos tales como alejamiento o desafecto vinculares. En tercer lugar, alude a lejanía, en el sentido de que una distancia habla de una proporcionalidad corta
o larga, o en algún punto entre esos extremos. También se habla de distancia cuando se hacen comunicaciones virtuales hoy en día. Vamos a tomar también la metáfora guardar distancia, que está muy intensificada en nuestra época de cuarentena. Según nuestro asesor virtual, guardar distancia resuena en sentidos ligados a desconfiar del otro. Desconfiar del otro. En física, distancia es la longitud de un recorrido. Vamos a subrayar hoy, ya que en otros momentos podremos dilucidar otros aspectos de esta metáfora, los aspectos de alejamiento o desafecto vincular por un lado, de lejanía por el otro y de desconfianza en otro lugar. Todo ello, desafecto vincular, lejanía y desconfianza, son sentidos asociados a la metáfora tomar distancia y a la metáfora que forma parte del sistema de estas metáforas, guardar distancia. Entonces, dado que la metáfora tomar distancia es una de las que más articulan nuestra permanencia en cuarentena, estamos siempre hablando desde la cuarentena, ¿verdad? Sin embargo, podemos seguir pensando. Esto no rompe la cuarentena. Pensar no rompe la cuarentena, ayuda a sostenerla. Se puede pensar entonces que hay como un efecto de malentendido, dado que, como veremos, tomar distancia a veces es saludable. Por ejemplo, cuando nos encontramos con alguien al hacer una compra en el supermercado y nos estamos manteniendo estratégicamente a 1,5 metros, 2 metros de distancia para protegernos y sobre todo por una cuestión de solidaridad con el otro. Ahora bien, dado que es un término y una estrategia que remite a una metáfora tan cargada de sentidos como desafecto, lejanía y desconfianza, tenemos que tener mucho cuidado al utilizar este término y al escucharlo y al dejarnos impregnar por él mismo. Porque como vemos, a veces la distancia es saludable. Todo en el término distancia y todo en las metáforas y en los sistemas metafóricos ligados a este término específico es contextual. Sin embargo, podemos pensar que en este momento de crisis y de cuarentena, los sentidos y repercusión sociales y subjetivos de tomar distancia producen efectos complejos, ambiguos y múltiples. Ahora bien, en un contexto de cuarentena, si bien nosotros sabemos, por ejemplo, que para tomar distancia es necesario, es imprescindible tomar distancia para que un niño aprenda a caminar. Sin embargo, en este contexto de cuarentena, ¿cómo se vivencia la distancia? Se puede pensar que el imaginario que está transmitido, albergado en estas metáforas, que como habíamos dicho, transmiten un imaginario, tiene que ver con el miedo y con la desconfianza. Entonces se profundiza de esta manera el sentimiento de soledad ligado a la cuarentena y a la distancia, que en realidad es para cuidarnos mutuamente. Lo interesante tiene que ver con reflexionar cómo está cargado este término, esta metáfora, de los sentidos de miedo y de desconfianza mutua. Esto intensifica la vivencia de aislamiento en cuarentena y debilita la sensación de que es una articulación comunitaria para cuidarnos transitoriamente entre todos. Bueno, en este audio, que se alargó un poco,
Llegamos hasta aquí, pero continuará seguramente este tema. Los voy a despedir como siempre con una frase que en este caso es de Sergio de Régules en un libro del que ya les hablaré quizás próximamente. La frase, muy interesante, dice: las ideas científicas emergen de la colectividad. La frase dice: las ideas científicas emergen de la colectividad. Con un saludo afectuoso, los despido hasta el próximo audio y no se olviden de escribirme a cejasiner@hotmail.com y de ingresar a mi blog www.chaufracasoescolar.blogspot.com.